Hola chicos, hoy me encuentro en Donostia, San Sebastián, y los llevaré a conocer una de las partes más fascinantes de Europa, el País Vasco. El País Vasco, o Euskadi, se encuentra en la esquina noreste de España, limitando al norte con Francia y también con algunas comunidades autónomas de España, como puede ser la Cantábrica y la Rioja. En su geografía encontramos desde montañas verdes hasta playas impresionantes. Aunque forma parte de España, esta región tiene una fuerte identidad propia que ha durado por muchos años. El País Vasco tiene una historia muy antigua. Una de las cosas que los caracteriza es su idioma, el euskera. Desde tiempos ancestrales, los vascos han luchado por preservar tanto su cultura como su lengua. Esta lengua no se parece a ninguna otra en Europa y es una de las más antiguas del mundo aún en uso. Aunque la mayoría de los vascos hablan español, el euskera es algo importantísimo para ellos, para su cultura y para su historia. Otro aspecto fascinante del País Vasco es su gente. Al principio pueden parecer algo serios, pero en realidad son muy amables. Los vascos se destacan por su calidez y hospitalidad. Y a pesar de estar orgullosos de su cultura, les encanta recibir a personas de todas las partes del mundo. Ahora hablemos del transporte público en el País Vasco. Moverse por el País Vasco es muy fácil. Desde los autobuses hasta el metro y el tren, todo está conectado. Tenemos un moderno tranvía en Bilbao, lanchas que recorren la ría y también un divertido funicular en Donostia. Y estos son ejemplos únicos de cómo se han adaptado al terreno y a las necesidades locales. Todo se encuentra muy bien conectado para que podamos movernos sin ningún problema. Y ahora, vamos a hablar de una de las cosas que más me gusta. La comida aquí, en el País Vasco. Este país es sumamente famoso por su comida. Tienen unos aperitivos llamados pinchos que llenan las vitrinas en todos los bares. Hay unos que son deliciosos. Suelen ser normalmente unos platos chiquitos que pueden contener carne, pollo, pescado, huevo, lácteos, gluten, sin gluten. Hay de todas las formas. También aquí nos encontramos los platos más lujosos en los restaurantes de estrellas Michelin. Por ejemplo, el restaurante que tengo atrás, a mis espaldas, cuenta con 2 consecutivas, año tras año recibiendo una estrella Michelin. Por algo debe ser, ¿no? Y, como dato curioso, el País Vasco cuenta con nada más y nada menos que 33 estrellas Michelin. A mi parecer, es algo impresionante. Y aquí comer no solo es una necesidad, también es una forma de vivir. El País Vasco no es un país independiente, es una comunidad autónoma dentro de España. Esto significa que tienen su propio gobierno y muchas libertades. Pero, ¿es posible que el País Vasco se independice? La respuesta es complicada. Hay algunas personas que prefieren que el País Vasco sea un país, pero muchos otros quieren seguir siendo parte de España por los beneficios que obtienen. Muchos vascos sueñan con que el País Vasco sea un país independiente. Sienten mucho orgullo por su cultura, idioma y tradiciones. Y les gustaría poder tomar todas sus decisiones sin depender del gobierno de España. Piensan que si fueran independientes podrían cuidar mejor sus recursos y su cultura. Pero no todos piensan igual. El País Vasco tiene un acuerdo especial con España, llamado Concierto Económico, que les permite manejar su propio dinero y decidir en muchos asuntos importantes, como la educación y la policía. Esto es algo que en otras regiones de España no tienen. Y pues, a pesar de estar tan lejos,
Hay algo que conecta a los vascos con nosotros. Es sorprendente la cantidad de similitudes que compartimos. Ambos tenemos un fuerte sentido de identidad y una manera especial de recibir a los demás. El País Vasco es mucho más que un lugar en el mapa. Es un sitio donde lo moderno y lo antiguo se mezclan de una manera especial. Aquí, cada lugar tiene una historia, desde las calles viejas con edificios antiguos hasta los nuevos y modernos. Las tradiciones vascas se viven en todas partes, en sus fiestas, su música y sobre todo en su idioma, el euskera, que es como una ventana al pasado. Las calles muestran las historias de las personas que han luchado para mantener su identidad. Y la comida es una parte muy importante de su cultura. Comer en el País Vasco es más que solo alimentarse, es disfrutar y compartir. Pero lo más importante del País Vasco es su gente. Personas amables y fuertes que siempre reciben a los visitantes con una sonrisa. Aquí, en sus montañas y playas, lo mejor es la comunidad. Es un lugar que sabe cambiar sin perder lo que lo hace especial. Y aunque este no es el final de nuestro recorrido, espero que el video les haya dado una pequeña idea de lo maravilloso que es este lugar y también de todo lo que tiene para ofrecer. Estén atentos al canal, ya que se vienen videos muy buenos por esta parte del mundo. Nos vemos pronto.